Buenos amigos de Plus Médica. El tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre patología quirúrgica del páncreas. Ustedes saben que cuando hay una inflamación del páncreas, estamos hablando de una pancreatitis aguda, ustedes saben que hay un manejo médico y hay un manejo quirúrgico. Lo que nos interesa a nosotros es saber cuándo el paciente con pancreatitis aguda se opera, cuándo entra a cirugía. Ustedes saben que el páncreas es un órgano retroperitoneal, saben que tiene una cabeza, un cuerpo, una cola y hay un uncus a nivel del páncreas. Saben que tiene dos conductos, un conducto principal, el de Wilson, y uno secundario, el accesorio de Santorini. Ustedes saben que estos conductos desembocan el Wilson a nivel de la ampolla de Vater junto con el colédoco, y el accesorio de Santorini desemboca en la carúncula menor o en la papila menor. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico de una pancreatitis aguda? Ustedes saben que hay dolorabilidad abdominal, ¿no? Y hay un aumento de las amilasas y lipasas. Se considera el criterio cuando hay un aumento que es tres veces mayor que los valores normales, ¿no? Y eso se considera dentro de la medicina basada en evidencias con un nivel de evidencia 1 y recomendación grado A. Si yo tengo un paciente que me llega con dolor abdominal, con valores de amilasa y lipasa aumentado, yo ya estoy sospechando de una pancreatitis aguda. Pero sin embargo, puede existir el caso que haya una duda. Puedan existir pacientes que sean falsos positivos. Entonces, tengo que pedir otros exámenes. ¿Qué exámenes pedimos? Pedimos una tomografía con contraste. La tomografía con contraste tiene un buen nivel de evidencia para el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Tiene un nivel de evidencia 3, con una recomendación en grado C. Por lo tanto, la clínica, aunado al laboratorio, más criterios radiológicos, yo voy a tener el diagnóstico certero de una pancreatitis aguda. Pero sin embargo, ¿en qué momento operamos? ¿En qué momento se decide la conducta quirúrgica de una pancreatitis aguda? Dentro de sus conocimientos clínicos, ustedes también tienen que saber cómo se originó la pancreatitis. ¿Cuáles son las causas de pancreatitis? Ustedes saben que las causas más frecuentes son las pancreatitis de origen biliar, seguido de las pancreatitis alcohólicas. Esto hay que tenerlo presente en consideración como un antecedente clínico, ¿no? Para poder manejar a estos pacientes. Estos grupos de pacientes con pancreatitis aguda viran hacia el manejo médico y hacia el manejo quirúrgico. Entonces, hablemos del manejo quirúrgico. Yo ya tengo definido un paciente con pancreatitis, dolor abdominal, con aumento de amilasas, lipasas y con una tomografía con contraste donde yo voy a encontrar grados de necrosis. Hablemos de ello. ¿Cuáles son los indicadores de severidad? Una severidad inicial y hay una severidad tardía. Esta severidad tardía me va a indicar la conducta quirúrgica. ¿Cuáles son estos criterios de severidad temprana? Entonces, vamos a tener algunas variables que tenemos que considerar. Uno de ellos es la obesidad. Otro, la presencia de derrame pleural. O vamos a tener valores mayores de 8 en la puntuación Apache 2, ¿no? Y después de 48 horas vamos a tener puntajes mayores de 3 en la puntuación de Ramsay, ¿no? Y valores de proteína C reactiva mayores de 150 miligramos por decilitro. Esto me está indicando un nivel de evidencia 3 con una recomendación B. Es decir, si este paciente tiene el antecedente de alcoholismo, por ejemplo, alcoholismo, de obesidad, de derrame pleural, puntuaciones altas de Apache 2 mayor de 8, Ransom después de las 48 horas
mayor de 3 y valores altos de PCR, yo estoy hablando de severidad de la pancreatitis, ¿no? Entonces yo ya tengo los criterios de la severidad de la pancreatitis inicial. Si esta pancreatitis continúa, puede regresionar o en todo caso va a continuar su curso y va a llegar al manejo quirúrgico. Entonces, veamos una pregunta sobre pancreatitis aguda. ¿Cuál de las siguientes indica un pobre pronóstico de pancreatitis aguda? Entonces, ustedes saben, dentro de sus conocimientos, que los niveles de calcio disminuidos me están indicando un pobre pronóstico. Si yo tengo hipocalcemia, esta pancreatitis va a cursar con severidad. Cuando yo ya tengo una pancreatitis ya severa establecida, ya no temprana, sino ya severa, yo ya voy a tener un daño multiorgánico, voy a ir a una difusión orgánica múltiple. Entonces, ¿cuáles son estos órganos que se toman? Vamos a tener a nivel vascular una presión nivel menor de 90, a nivel de respiratorio la presión de oxígeno menor de 60, vamos a tener una falla renal con valores de creatinina mayor de 2, va a haber hemorragia digestiva mayor de 500 a 24 horas. Si yo tengo estos criterios, yo ya estoy hablando de una falla multiorgánica, estoy hablando de una pancreatitis aguda, severa, establecida. No es temprana, ya está establecida. Esta pancreatitis va a virar hacia la conducta quirúrgica. Como les mencioné inicialmente, yo tengo los criterios clínicos, los criterios laboratoriales, más los criterios radiológicos. Aunados todos estos, va a virar este paciente al manejo quirúrgico. La tomografía ustedes saben que la tomografía se toma con contraste y sin contraste. La tomografía sin contraste tiene una puntuación que se llama la puntuación de Baltasar. Y hablemos de ellos. Esta puntuación de Baltasar tiene gradaciones, tiene grados. Tiene grado A, B, C, D y E. ¿Cuáles son los hallazgos tomográficos en el grado A? Es un páncreas normal, su puntuación score es 0. Si hay un aumento del tamaño focal o difuso, yo estoy hablando de un grado B y tiene un score de 1. Si yo encuentro un páncreas anormal con inflamación peripancreática, yo estoy hablando de un grado C, con un score 2. Si yo encuentro una colección intra o extrapancreática, ya estoy hablando de un score 3 y Baltasar grado D. Si yo encuentro 2 o más colecciones y gas retroperitoneal, yo estoy hablando de un score 4. Esa es la puntuación de Baltasar sin contraste. Ahora hablemos de la puntuación con contraste. En la puntuación con contraste se utiliza un índice de severidad tomográfica. Acá lo que vamos a evidenciar con contraste es el grado de necrosis. Si yo tengo una necrosis que de 0, no hay necrosis, estoy hablando de un score 0. Si yo encuentro una necrosis del 30%, un score 2. Entre 30 y 50%, un score 4. Y mayor del 50%, un score 6. El puntaje total es el puntaje que se suma de la tomografía sin contraste más la tomografía con contraste, es decir, del score Baltasar más el índice de severidad tomográfica. Si yo encuentro que estos scores, tanto de Baltasar más el índice de severidad tomográfica es mayor de 6, yo ya estoy hablando de una conducta quirúrgica. Lógicamente que esto va aunado a disfunción orgánica, ¿no? Ya a criterios de severidad establecida y a valores laboratoriales bastante elevados. Entonces nosotros vamos a ver en esta imagen cómo ya se ve la necrosis, ¿no? La necrosis peripancreática. Yo estoy hablando de un puntaje de necrosis menor de 30, estoy hablando de 2 puntos, y estoy hablando de un Baltasar E, y estoy hablando de 2 o más colecciones peripancreáticas más gas. Entonces ese es un score 4, más un grado de necrosis menor de 30%, ya estoy hablando de un puntaje entre los dos de 6. Este paciente es tributario de cirugía.
Ahora, ¿qué es lo que se hace en la cirugía? Vamos a ver en un momento, qué es lo que se hace en cirugía. Ustedes saben que las necrosis pancreáticas, las peripancreáticas, estas necrosis se pueden infectar. Recuerden que el conducto de Wilson tiene un componente, tiene un líquido, ¿no? El líquido pancreático. Este líquido pancreático extravasado va a generar un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio tiene alto riesgo de infectarse. Si yo tengo una necrosis infectada, ¿cómo sé que hay infección? El diagnóstico es una punción percutánea guiada, ¿no? Lógicamente que se tiene que aspirar el líquido peripancreático o pancreático y nosotros vamos a ver la confirmación bacteriológica, ¿no? Para hacer el diagnóstico. ¿Cuándo sospechamos de una pancreatitis infectada? Cuando el paciente presenta fiebre, dolor abdominal, signos peritoneales y hemocultivos positivos, y sobre todo lo que es un gas en el retroperitoneo. Entonces, recuerden que el páncreas es retroperitoneal, por consiguiente, si encuentro gas en el retroperitoneo, es muy probable que ahí hay una siembra bacteriana, ¿no? Entonces yo estoy hablando de una necrosis infectada. Entonces, veamos algunas preguntas sobre complicaciones de la pancreatitis aguda. Entonces, ¿cuáles serían las complicaciones? Las infecciones. Estas infecciones pueden ser de varios tipos, ¿no? ¿Qué otra complicación? Vamos a tener el pseudoquiste pancreático. Veamos. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes del pseudoquiste pancreático? Lógico, sería una infección, ¿no? Una infección. Otra cuestión que hay que tener presente, ¿no? Que en los pacientes con necrosis o colección infectada se recomienda la debridación de los tejidos infectados mediante cirugía o drenaje percutáneo. Hay que drenar la pus que hay en el páncreas. El debridamiento quirúrgico es la terapia estándar para la necrosis infectada. También hay la terapia mínima invasiva, que es la laparoscópica. La terapia estándar para la necrosis infectada consiste en la necrosectomía con irrigación cerrada continua, con empaquetamiento abierto y con drenaje cerrado. Y la terapia mínimamente invasiva, y a veces viene a ser un drenaje endoscópico, una necrosectomía guiada por laparoscopía. Entonces, veamos aquí algunas preguntas en relación al tratamiento quirúrgico. ¿Cuál de los siguientes estados clínicos en pancreatitis aguda tiene indicación quirúrgica? Una necrosis pancreática menor de 25, presencia de 3 o más criterios de Ransom, una necrosis pancreática infectada, colección líquida peripancreática, un Baltasar B. La respuesta acá está obvia, es una necrosis pancreática infectada. La necrosis pancreática infectada son de manejo quirúrgico. Otra pregunta. En la pancreatitis aguda el tratamiento quirúrgico está indicado en infección pancreática secundaria, colección de fluido pancreático, corrección de las vías biliares, deterioro progresivo a pesar del tratamiento intensivo, pancreatitis hemorrágica. Entonces, si yo tengo una pancreatitis necrótica infectada, esa es la indicación quirúrgica. Si yo encuentro una infección pancreática secundaria, yo supongo que este páncreas no está necrosado, ¿no? Si yo encuentro una colección de fluido pancreático, ¿no? Yo estoy hablando de líquido pancreático o peripancreático, ¿no? Que también sería una condición para tratamiento quirúrgico. La corrección de las vías biliares no es indicación quirúrgica. Deterioro clínico progresivo no es una indicación quirúrgica. Una pancreatitis hemorrágica no es indicación quirúrgica. Aquí sería pues la respuesta una infección pancreática secundaria más colección de fluido pancreático más un deterioro clínico progresivo a pesar del tratamiento, ¿no? Esas serían las respuestas en esta pregunta. Muy bien, amigos de Plus Médica, como ustedes pueden ver,
El manejo de la pancreatitis en cuanto a la cirugía, primero tiene que manejarse clínicamente y tomar la decisión quirúrgica, como ustedes pueden ver, se aunan todos los criterios clínicos, los criterios laboratoriales y los criterios tomográficos. Muy bien, muchas gracias.